Acompáñeme allí en su Biblia. Vamos a entrar en la palabra. Hoy vamos a tocar un tema que le he colocado por nombre: el poder de la sangre de Cristo. El poder de la sangre de Cristo. Es necesario que entendamos que la sangre que derramó Jesús en la cruz no fue cualquier sangre. Y que entendamos el poder que hay en esa sangre, las características que tiene el poder de esa sangre y que nos hace ser lo que somos ahora, hijos de Dios. Y que al hacernos hijos de Dios nos da una posición para ejercer dominio, nos da una posición para enfrentar a las tinieblas, nos da una posición para avanzar, porque la sangre de Cristo está sobre nosotros, nos protege. Amén. Es necesario que hoy podamos entender el poder que hay en la sangre de Cristo para que no andemos hacia atrás y no retrocedamos, sino que avancemos hacia el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. Porque la Biblia dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad, demonios, lo que usted le quiera llamar, como lo quiera llamar. Tenemos esa lucha espiritual, pero Dios nos ha entregado las armas y nos ha entregado la autoridad para nosotros hacer frente en el campo del enemigo. Amén. Y no dejarnos quitar lo que el Señor nos ha entregado. A veces escogemos la opción más fácil y es renunciar y dejar todo a un lado, tirar la toalla y, mejor dicho, tratar de hacer otra cosa diferente. Pero hoy Dios no te ha llamado para que retrocedas. Hoy Dios te ha llamado para que avances. Amén. Hoy Dios te ha llamado para que te pares firme en la brecha. Así no estés viendo nada, pero párate firme, que tu bendición llega porque llega, que la respuesta de Dios llega porque llega, que pronto lo vas a ver. Ayer tenía una consejería y yo le decía a esta persona: pero tranquila, no te preocupes, Dios siempre llega. Y ella completaba: justo a tiempo. Usted me tiene lavado el cerebro con esa palabra. Y es que el Señor siempre llega justo a tiempo. Mientras haya vida, hay esperanza. Tenemos vida y queremos que el Señor nos la quite, porque vivimos turbados, preocupados con tantas cosas efímeras que van y vienen, y que nuestro Padre sabe que tenemos necesidad y que nos las puede dar. Hemos perdido el enfoque de lo que es realmente importante, porque el cielo y la tierra pasan, mas las palabras de Dios no pasan. Todo en este mundo pasa, todo. La moda va y viene, ¿sí o no? Hoy la moda son pantalones ajustados, mañana son anchos y al día siguiente son ajustados otra vez. Todo va y viene. Pero la Biblia dice que los que confían en Jehová son como el monte de Sión. Y yo siempre digo esta palabra porque me encanta vivir en esa palabra. Cuando uno mira un monte, cuando estaba en Bucaramanga en un lugar y podía ver esas montañas, yo decía y podía comparar lo que dice la palabra: los que confían en Jehová son como esa montaña, no se mueven. Escucha algo: nadie te va a mover del propósito de Dios. Nadie te va a mover, y lo que Dios dijo se va a cumplir en tu vida. Porque hoy te dice el Señor: no te dejaré hasta que haya cumplido lo que te he prometido. Amén. ¿Cuántos reciben esa palabra hoy? Por lo tanto, no hay que retroceder. Si no has visto nada, no importa. El resultado de la prueba y de los procesos en Dios y las situaciones que Dios permite, porque en Isaías 45 dice la palabra: yo soy el que creo la adversidad. Dios hace la adversidad, y si Él hace la adversidad, Él tiene la solución para la adversidad también. Entonces, si Él hace la adversidad, Él abrirá la puerta para que tú puedas avanzar y puedas encontrar esa victoria que Él tiene para ti. Amén. Pero Dios no te ha llamado para retroceder, porque dice la palabra: el que retrocediere no agradará a mi alma. El propósito de cada circunstancia que Dios ha permitido hoy en tu vida ni siquiera es para que venga la bendición. La bendición siempre va a llegar a los hijos de Dios, siempre. Eso no va a faltar.
El propósito es para que permanezcas firme. Porque dice Efesios en el capítulo 6, y después de habiendo acabado todo, estad ¿qué? Firmes. Dios quiere que estés firme, porque su venida está cerca. Y cuando Él venga, traerá la recompensa para todos nosotros. Ya no estaremos en este cuerpo. Seremos como Él, dice la palabra. Y estaremos en esas moradas que Él se fue a preparar. ¿Cuántos quieren esas moradas? Yo le digo al Señor, me pido el cuarto de al lado tuyo. Levíticos 17:11. ¿Ya lo tienen? Levíticos está después de Génesis y antes de Apocalipsis. ¿Qué dice la palabra? Porque la vida de la carne está ¿dónde? En la sangre está. Y yo os la he dado para hacer ¿qué? Expiación sobre el altar por vuestras almas. Pues la misma sangre es la que hace expiación por la persona. Amén. Dios está hablando de que la vida está ¿en dónde? En la sangre. Y es la verdad. Científicamente es correcto. ¿Qué pasa si usted se desangra? Eso es mentira, que usted va a quedar como un zombie. Porque hasta Drácula necesita sangre para vivir. La sangre, en la sangre está la vida del ser humano. Por eso el corazón trata, y su trabajo es de hacer bombear sangre a todo el cuerpo. Y como en la sangre está la vida, cuando el hombre pecó, que espiritualmente, como hizo Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, el hombre fue destituido de la gloria de Dios. El hombre le entregó a Satanás lo que Dios le había dado. Le había dado autoridad, le había dado dominio, le había dado la capacidad de multiplicarse, le había dado todo el dominio que Dios le había entregado al hombre para que gobernara desde un pedacito del cielo, porque el Edén era un pedazo del cielo en la tierra. Dios puso al hombre ahí en el Edén y desde ahí iba a ser su lugar de gobierno hacia todo lo que el Señor le había entregado. Y cuando el hombre pecó, Dios tuvo que sacar al hombre de allí, porque allí estaba el árbol de la vida también. Y Dios tuvo que sacar al hombre de allí, del Edén. Lo destituyó, y al destituirlo, el hombre pasó de ser hijo a volverse en creación. Desistió de su derecho legal como hijo de Dios, como representante de Dios aquí en la tierra. Y la única forma de Dios poder recuperar lo que el hombre había entregado, porque algunos dirán, pero si Él es Dios, Él simplemente hubiese podido arrebatarle a Satanás lo que el hombre le quitó. Tenemos que entender que sobre la tierra el derecho legal lo tenía el ser humano. Y si hay algo que Dios respeta, es la libertad de escoger que te ha dado a ti y que me ha dado a mí. Dios respeta eso. Por eso cuando Dios toca tu vida, Él no va a entrar a tu vida, Él no va a entrar a tu economía, Él no va a entrar a tu familia, a no ser que tú le abras la puerta. Amén. Hay gente que se queja con Dios, pero ni siquiera lo ha invitado. Se queja de que su vida no ha cambiado y ni siquiera le ha dicho a Dios, cambia mi vida. Entonces el Señor le delegó eso al hombre y lo respetó. Y la única forma de volver a recuperar lo que se llama de redimir lo que el hombre había entregado era a través del derramamiento de sangre. Porque el hombre murió espiritualmente. Está aquí conmigo, ¿me está entendiendo? El hombre murió espiritualmente. Y Dios tenía que volverle a dar vida al hombre que quiso morir. Y como en la sangre está la vida, la única forma de recuperar algo era a través de la sangre. Vida por vida. ¿Está entendiendo? Vida por vida. Por eso
El primer sacrificio que hubo en la tierra, ¿cuál fue? Cuando el hombre pecó, ellos se taparon con hojas de higuera, ¿verdad? Y dice la palabra que Dios, ¿qué? Los vistió. ¿Con qué? Con hojas, con ramas, con pieles. Quiere decir que tomó un cordero, ese cordero murió y tomó la piel de ese cordero para vestir al ser humano. Fíjese que desde un principio ya se estaba viendo proféticamente lo que tenía que suceder. Ahora con esas pieles Él cubrió la vergüenza y la desnudez del hombre. La desnudez significa vergüenza. El pecado trae vergüenza. ¿Sí o no? O usted cuando hace algo malo dice, ay, yo lo hice. ¿Qué hace usted? Se esconde. ¿Por qué? Porque le da vergüenza. El pecado trae desnudez y la desnudez trae vergüenza. Dios cubrió, ojo, en un principio no quitó, Él cubrió la vergüenza del ser humano con un sacrificio. Porque el sacrificio de un cordero, de un animal, no era suficiente para quitar la vergüenza, para, en pocas palabras, pagar el verdadero precio por el pecado y por lo que el hombre había entregado, que Dios le había dado. Está aquí conmigo, ¿verdad? ¿A cuánto le gusta andar desnudos por ahí? De pronto usted lo haga en su casa, ¿verdad? ¿Sí? Usted anda de larín larán en la casa porque no hay nadie, pero en la calle no lo hace. ¿Porque le da qué? Por eso nos cubrimos. La vergüenza viene por causa del pecado, porque cuando Dios creó a Adán y Eva, ellos no tenían vergüenza. ¿Por qué? Porque había inocencia. Entonces Dios saca la ley, porque la ley nos hace darnos cuenta qué es lo que está mal. Sin embargo, no fue hecha para que fuésemos salvos. Amén. Vamos bien hasta ahí, ¿verdad? Entonces Dios le habla a Moisés, le da los 20 mandamientos. Amén. ¿Cuántos fueron? Fueron 10. Están despiertos, eso está bien. Le da 10 mandamientos. Pero también le da otras leyes, leyes sobre la sanidad, la salubridad, cuando son encontrados en adulterio, etcétera, etcétera. Comienza a darle leyes que la idea era que el hombre no las cumpliera, porque nunca el hombre iba a ser capaz de cumplir todas esas leyes. Dios las dio para que el hombre reconociera su pecado, que a través de la ley lo que estaba haciendo estaba mal, y entonces corriera a Dios. Pero el hombre siempre trató de cumplirla, y la palabra de Dios dice que el que no cumplía la ley era maldito. O sea que además de pecado había maldición sobre el ser humano, porque trataban de cumplir y malinterpretaron lo que Dios estaba dando con el fin de que el hombre por lo menos corriera a Dios. Pero sin embargo, el corazón del hombre estaba endurecido. Y cuando estamos lejos del Señor, cuando estamos bajo pecado, nuestro corazón se endurece y no tenemos sensibilidad por Dios. Por eso cuando Cristo viene, lo primero que cambia es nuestro corazón. Quita el corazón de piedra para darnos un corazón de carne y haya sensibilidad en nosotros para que pueda haber un verdadero arrepentimiento. Y ese arrepentimiento traiga cambios a nuestra vida. ¿Traiga qué? Cambios a nuestra vida. Porque como decía unos domingos atrás, no hay evangelio, no hay cristianismo si no hay cambio. Porque donde Dios está, algo tiene que ocurrir. Por eso la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Y dice, y las cosas viejas pasaron y todas son hechas. Cuando habla de hechas, no está diciendo que van a ser, sino que ya son hechas nuevas. Eso quiere decir que cuando venimos a Cristo, todo nuestro pasado y todo nuestro pecado es borrado. Y Dios dice, y nunca más me acordaré de tus pecados. Usted no se alegra por eso. ¿Qué tal si Dios viviera todo el tiempo cuando usted le dice, ay Señor, necesito un trabajo? Sí. Pecador.
¿Qué tal si Dios viviera todo el tiempo recordándole lo que usted hizo atrás? Lo que usted hizo en el pasado. No hubiese perdón, ¿sí o no? Pero dice que Él se olvida. O sea que si yo hice algo hace 5 minutos atrás, si te arrepentiste de corazón en estos momentos, el Señor se olvidó de lo que hiciste 5 minutos atrás. Y si Satanás viene a declarar culpa sobre ti y a señalarte, Dios dice, no, lo que ocurrió 5 minutos atrás ya no vale. Yo he hecho un borrón y cuenta nueva. De ahora en adelante es una nueva creación. Entonces, para que todo eso pasara, luego de la ley, Dios hace los sacrificios y le dice a Moisés, nombra sacerdotes, y cada persona que cometa un pecado en el pueblo tendrá que llevar un cordero, poner su mano sobre él, lo van a degollar y van a tomar la sangre del cordero, la sangre de ese animal, y la van a rociar sobre el altar. Y la rociará sobre el altar, y sobre los cuernos del altar lo untará con su dedo. Y entonces a la persona le serán cubiertos sus pecados. En pocas palabras, por hoy te la dejo pasar. Y si mañana pecaba, volvía a llevar otro cordero y hacer el mismo sacrificio para que el Señor dejara pasar o pasara por alto la gravedad del asunto o de lo que la persona había cometido en ese momento como pecado. ¿Qué pasó? Que el pueblo se convirtió esto en un acto religioso. Y comenzaron a decir, el que peca y reza empata. Entonces yo me imagino la gente, voy a comprar 7 porque este va a ser para el martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y Dios se cansó de todo eso y les dijo, yo quiero el verdadero sacrificio que viene del corazón. Porque el hombre se convirtió eso en una figura religiosa y comenzó a alejarse de Dios. Pero sin embargo, la sangre de esos corderos cubrían el pecado. Ahora bien, todo lo que ocurrió en el Antiguo Testamento, la Biblia dice en Hebreos que era una sombra de algo que venía. ¿Y cuál era esa sombra? Tendría que venir un cordero sin mancha, sin pecado, que una vez para siempre tendría que derramar toda su sangre delante de un altar, y esa sangre serviría para redimir a la humanidad de todo pecado. Por eso cuando Jesús se presentó, Juan decía, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué bendición, ¿verdad? Jesús decidió dejar su trono de gloria, ser igual a Dios. Y dijo que no estimó, en Filipenses capítulo 3, que no estimó el ser igual a Dios como cosa a lo que aferrarse, sino que se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso dice la palabra, que en nosotros haya ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que lo dio y se entregó todo por amor. ¿Sabías que Dios te ama? Por eso Jesús llegó a la cruz y 7 veces Jesús derramó sangre, y cada vez que Jesús derramó su sangre, Él estaba utilizando su sangre para traer libertad a la humanidad, para sanar a la humanidad, para hacer cosas sobrenaturales sobre el ser humano. Ahora bien, Jesús estuvo en sacrificio por nosotros. En Él no había pecado, en Él no había mancha. Era el Cordero que en Él no había pecado. Y dice la palabra que una única vez, para siempre, una sola vez, Él se ofreció, entró a ese lugar santísimo, murió delante del Padre. Tan tremendo fue el sacrificio que en algún momento Él sintió el silencio absoluto de parte de Dios cuando dijo, Elí, Elí, lama sabactani, Padre, ¿por qué me has abandonado? La Biblia dice que tenemos un único sacerdote que nos puede entender en todo lo que vivimos. Porque ¿cuántas veces tú no has dicho, Señor, por qué te has ido? ¿No lo has dicho? ¿No has sentido muchas veces que Dios se ha olvidado? ¿No has sentido muchas veces que Dios ha estado en silencio?
que Dios se fue, como que se fue a resolver los problemas de África y se olvidó de América. Muchas veces nos hemos sentido así con Dios y que nuestras oraciones no son contestadas. Señor, yo oro y nada pasa. Jesús se sintió de la misma manera porque el Padre cayó de amor, dice la palabra. Él guardó silencio por amor. Y la última gota de sangre que derramó Jesús en la cruz estaba mezclada con agua, porque su corazón estalló de dolor. Cuando le enterraron aquella lanza, ya no solo salía sangre, salía agua. Qué tremendo es morir desangrado. Jesús murió desangrado, pero porque la Biblia dice, sin derramamiento de sangre no habría perdón o remisión de nuestros pecados. La sangre debía ser pura y sin contaminación. Eso lo hizo Jesús. Ahora, te voy a hablar de unas características que tiene el poder de la sangre de Cristo. Porque esa sangre que derramó Jesús en la cruz, esa sangre que derramó Jesús cuando le daban los latigazos. Usted se ha visto La Pasión, ¿verdad? De Mel Gibson. Eso no está lejos de la realidad. Porque la punta de los látigos tenían hueso, tenían alambre y cosas que cuando latigaban eso se incrustaba en la piel y la arrancaba. No solo lo marcaba, la arrancaba. Por eso dice la palabra en Isaías, por su llaga, Él se hizo una llaga. Dice la palabra en Isaías, lo vimos y no encontramos hermosura en Él. ¿Usted ha visto alguna vez alguna persona que lo han golpeado hasta tal punto que ha quedado totalmente desfigurado, que no es reconocible? Imagínese a Jesús. Cada latigazo le arrancaba una parte de su espalda. Lo abofetearon y cuando lo abofeteaban salía sangre de su rostro. En el momento en que Jesús clamó antes de ir a la cruz, dice la palabra que sus gotas de sudor eran como gotas de sangre. ¿Usted sabía que científicamente eso puede ocurrir? Cuando una persona está a tal punto de estrés, de preocupación, de cansancio, el sudor comienza a mezclarse y los poros comienzan a brotar sangre. Jesús llegó a ese momento. Por eso la Biblia dice que no hay nadie mejor que nos pueda entender sino Cristo. Porque Él sufrió lo que tú estás sufriendo hoy. Porque Él sufrió lo que tú sufriste hoy. Estás siendo tentado, Jesús fue tentado. Te sientes solo, Jesús se sintió solo. Te sientes abandonado por Dios, Jesús se sintió abandonado por Dios. Por eso dice la Biblia, y qué bendición es que solamente hay un camino al Padre, y es a través de Jesucristo. Porque cada vez que pecamos, abogado tenemos para con el Padre, el cual es Jesucristo, porque Él vivió lo mismo que tú estás viviendo. ¿Y quién mejor para entendernos si no fue Jesús? Qué bendición, ¿verdad? Comenzamos a quitar conceptos religiosos de nuestra mente, solamente acordarnos del sacrificio de Jesús 40 días después de carnavales. En Semana Santa y todo el resto del año nos olvidamos de Jesús, cuando el sacrificio de Jesús hasta hoy está vigente. Pero ¿sabes por qué no está operando ese sacrificio sobre ti? Porque para que opere el sacrificio sobre ti, tú tienes que tomar la decisión de aceptar ese sacrificio en tu vida. Amén. Jesús fue a la cruz. Yo meditaba en esta madrugada y decía, wow, Señor, tú fuiste a la cruz. Pero no había la seguridad de que la gente aceptara ese sacrificio. Porque aún en la cruz, la gente decía, crucifíquelo. El leproso que fue sanado decía, mátenlo. El ciego que fue sanado ni estaba por ahí, ni los discípulos estaban ahí, solamente Juan. La gente se olvidó. Solamente Juan, María estaban allí en la cruz. Y algunas de las mujeres que Jesús sanó y que siguieron a Jesús en su ministerio estaban allí, pero los demás habían salido corriendo. Jesús experimentó toda esa soledad. Yo decía, caramba, Señor, ¿cuál
Era la garantía de que tú murieras en la cruz. Porque al morir Jesús en la cruz, el velo se rasgó en dos, y la puerta se abrió para que todo el mundo, prostituta, homosexual, como se llame, todo el mundo pudiera entrar a ese lugar santísimo por causa del sacrificio de Jesús. La puerta se abrió, el velo se abrió y la puerta estaba abierta. Jesús abrió sus brazos a través del sacrificio. Y a través de ese sacrificio y de esa sangre derramada, se derramó otra vez autoridad. Dios abrió la puerta y dijo: todo el que atraviese esta puerta volverá a recuperar lo que en un inicio perdió, la salvación. Volverá a recuperar lo que en un principio entregó, el propósito. Y sobre todo, el ser llamados hijos de Dios. La primera característica del poder de la sangre de Cristo es que nos ha redimido del poder del maligno. Efesios capítulo 1, verso 7. Vamos a colocarlo ahí en la pantalla. Cuando usted tenga en claro el poder de la sangre de Cristo, usted no se va a dejar mangonear por el enemigo. Cuando los primogénitos de Egipto, el espíritu de la muerte se los iba a llevar, o el ángel de la muerte se los iba a llevar, ¿qué le dijo Dios a Moisés que le dijera al pueblo de Israel? Que colocaran ¿qué en los dinteles de las puertas? ¿Colocaran qué? Sangre. Y toda la familia tenía que estar resguardada en esa casa. Y el ángel iba a pasar donde veía la sangre, pasaba por alto y no quitaba la vida. Si a alguno se le olvidó y llegó tarde al asunto y se le olvidó poner la sangre, tuki tuki lulu. Pero el que sabía lo importante que era, colocaba sangre, y cuando pasaba el ángel de la muerte decía: aquí hay sangre, en la sangre está la vida, estas vidas las voy a respetar, sigo derecho. Cuando tú entiendes el poder de la sangre de Cristo sobre tu vida, sobre tus hijos, sobre tu casa, tú entenderás que Satanás no podrá tocarte jamás. Hay una maldición sobre mí, pastor. Ay, pastor, y que mejor dicho, me están haciendo hechicería y me están matando. Yo comienzo a meditar todas estas cosas y decía: ¿dónde está la sangre de Cristo? ¿A qué le has creído tú? Porque la Biblia me enseña que Él nos ha redimido del poder del maligno. ¿Qué dice Efesios 1:7? En Él tenemos ¿qué? ¿Qué es redención? Comprar, ¿verdad? Volver a adquirir por precio lo que antes fue quitado o lo que se había perdido. Entonces dice en Él. Ese Él es ¿quién? ¿De quién está hablando? ¿De quién? De Jesús. En Él tenemos redención. Hemos sido comprados. ¿Por precio de qué? De sangre. Algunos dicen: es que la salvación es gratis. La salvación no es gratis. El problema es que tú no tienes que pagar nada porque el precio ya fue pagado por ti. Pero tuvo que haber un precio. Tú y yo nos merecíamos estar en esa cruz. Tú y yo no nos merecemos estar hoy aquí recibiendo la palabra de Dios. Tú y yo no nos merecíamos convertirnos en templos de Dios. Tú y yo no nos merecemos absolutamente nada. Mira al que está a tu lado, míralo a los ojos y dile: tú no te mereces nada. Es que yo soy, es que yo estudié. Basura. No te mereces nada. Es que todo lo adquirí con mi fuerza. Dios te lo dio, y si Él quiere hace así y te deja en la calle. Comienza a bajarte de esa nube voladora que no vas para ningún lado. Si crees que todo ha sido porque yo, pues prepárate, porque vas a hacer un yo. Recuerda que Él dijo: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan.
Tú estás vivo hoy por plena misericordia. Amén o ay. Él pagó un precio por nosotros. Sí, es que a veces estamos llenos de tanto orgullo y de tanta altivez que pensamos que nos merecemos las cosas y nosotros no nos merecemos nada. Nada. Esta es la vida que me merezco. Perdón. No te la mereces. Estás así, ¿sabes por qué? Por purita misericordia. Por su sangre tenemos que, 1, redención. 2, el perdón de qué? De pecados, según las riquezas de su gracia, dice la palabra de Dios. Satanás ya no tiene poder alguno sobre ti. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora perteneces a Cristo. ¿Cuántos cristianos hay aquí? Pertenecemos a Cristo. Él te ha comprado con precio de sangre. Él pagó el precio por tu libertad, porque el pecado nos tenía como esclavos. La Biblia dice: el que practica el pecado es esclavo ¿de quién? Del pecado. Jesús pagó el precio y recibimos esa libertad en Cristo. Pero para que podamos entrar, como le decía ahorita, Romanos capítulo 10, verso 10, y podamos gozar de esa libertad, el regalo está allí. Ahora tenemos que acceder a ese regalo. ¿Cómo accedo yo a ese regalo? ¿Cómo comienzo a experimentar el poder de esa sangre sobre mi vida para perdón de mis pecados? Entonces dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces tengo que creer ¿dónde? Y tengo que confesar. ¿Sabes por qué hay que confesar? Porque el mundo espiritual tiene que escuchar lo que tú estás declarando con tu boca de que Jesucristo es tu Señor. Yo tengo que declarar con mi boca lo que ha sucedido en mi corazón. Hay gente que está orando y está no abren la boca, a no ser que usted sea mudo, ¿no? Pero ¿cómo usted va a echar fuera a Satanás si cada vez que usted siente ese ataque está fuera? Para eso Dios le dio la boca. Usted cree para justicia y para que venga salvación usted confiesa con su boca. Tenemos que comenzar a confesar que Jesucristo es nuestro Señor. Hay poder en cada palabra que usted suelta. Y Satanás entiende, y perdónele que le hable de él, pero es necesario, porque usted tiene que entender que él sabe, que usted sabe, que él sabe y que Dios sabe y que ambos sabemos. Para que se ríe un rato. Él sabe que cada palabra que usted suelta tiene una connotación espiritual. Y cuando usted cree en su corazón que Dios le ha dado libertad, usted puede decir: yo soy libre por la sangre de Cristo. Y tú, Satanás, no tienes arte ni parte sobre mi vida, ni sobre mi casa, porque la Biblia dice que hemos sido redimidos. Hemos sido comprados con precio de sangre. Así que, chao, bye bye, vete de mi casa. ¿Y él sabe qué tiene que hacer? Tiene que huir. Porque usted le aplica la palabra. En Hebreos 9:22 dice que casi todo es purificado según la ley con la sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. En primera de Pedro, en el capítulo 1, verso 18 dice: sabiendo que fuisteis rescatado de vuestra vana manera de vivir. ¿Cuántos tenían una vana manera de vivir? ¿Cuántos eran mentirosos aquí? Oh, gloria a Dios. Es bueno que lo reconocen. ¿Cuántos ladrones habían aquí?
Ya bajaron los amén, ¿no? Dice amén y el que está al lado coge la cartera, métesela porque eso no se pega, eso ya fue borrado por la sangre de Cristo. Amén. O aquí ninguno se tumbó un lapicero. Si usted se tumbó un lapicero, usted es un ladrón. ¿Sí? O nunca le tumbó los vueltos a la mamá. O nunca le dieron vuelto de más y dijo, esta es mi bendición, para adentro. Ladrón, ¿verdad? ¿Cuántos eran ávaros acá? Aquí a ninguno le gustó la plata. ¿Cuántos homicidas? ¿Cuántos eran homicidas que hoy están acá? Sí. Porque con el solo hecho de que tú mires mal a alguien o con el pensamiento ya lo estés acribillando, ya eres un homicida. Mire todo lo que éramos. Y dice que Él nos rescató. Usted ha sido un rescatado. Yo le doy gracias a Dios por eso. Porque me rescató de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis ¿de quién? Dice la palabra, de vuestros padres. Esa era tu herencia. No con cosas corruptibles nos salvó, sino como oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Así que la primera característica del poder en la sangre de Cristo es que nos ha redimido del poder del maligno. La Biblia dice en Colosenses capítulo 2 verso 13: y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Verso 14. Él anuló ¿qué? ¿Tú sabías que había un acta de decretos en tu contra? ¿Sí sabías? Tú tenías una deuda pendiente. Y Satanás todos los días iba con el cartoncito de Marlboro. Me acordé del cartoncito de Marlboro. El Credit Marlboro iba ahí. Esta deuda Humberto la tiene pendiente. Yo quiero su vida. Todos los días. Todos los días Satanás está, porque él es el acusador de los hermanos, dice la palabra. Y todos los días él está reclamando tu vida. Por eso hoy estás vivo. ¿Sabes por qué? Por purita misericordia. Porque si ayer deshiciste e hiciste, te emborrachaste, parrandeaste, hiciste de todo, ahí estaba el monicongo de la muerte, bailándote al son de la tambora y riéndote y diciéndote, sigue porque voy por ti. Y no sale en el country, eso sale en todos lados. ¿Sí o no? El garabato no sale solo en el country, en todos lados. Y estaba así, voy por ti. Ándale, dale, sigue porque voy por ti. Y Dios dice, no, todavía no puedes tocar su vida. Yo voy a darle una nueva oportunidad. Cuánto amor nos tiene el Padre, cuánto amor Dios te tiene hoy. Y tú diciendo, Señor, me quiero morir. Y Dios diciéndote, pero yo tengo cosas en abundancia para ti. Solamente tienes que cruzar la puerta. Recibe el sacrificio de Jesús, porque yo quiero suplirte todo lo que tú necesitas, porque tengo riquezas en gloria para soltarlas sobre mis hijos, para soltarlas sobre tu vida, para soltarlas sobre ti. Dice que había un acta de decretos en contra de nosotros, que podía ser enfermedad, que podría ser, qué sé yo, un cáncer, un SIDA en contra de nosotros, algo que nos estaba acusando día y noche. Dice, Él anuló. ¿Qué significa que anuló? La canceló. Dice que nos era contraria,
y la quitó de en medio, clavándola ¿dónde? Preciosa cruz. Por eso siempre lo he dicho, necesitas sanidad, ves a la cruz. Estás siendo atormentado, ves a la cruz. No copies lo que otros dicen, pacta y da tanto para que seas sanado. Solo hay un único sacrificio que ni el oro de este mundo puede comprar, que fue la sangre de Cristo. Y solo hay un pacto que es válido hoy en día, porque Satanás puede ver que tú das un diezmo excelente, das una ofrenda excelente, das una siembra excelente, colócale el nombre que le quieras dar a tu dinero, pero Satanás dice, eso nunca va a ser suficiente. Si no recibes la sangre de Cristo, eres mío. ¿Me estás entendiendo? Entonces yo no puedo cambiar este evangelio de la sangre de Cristo, del sacrificio de Jesús en la cruz, por un evangelio que me habla solamente de la prosperidad, teniendo en cuenta que Dios desea que prosperemos, pero ese no es el fin de todas las cosas. Y que me hace ver que yo tengo que hacer cambalaches con Dios, porque mientras más yo dé, entonces más voy a recibir de parte de Dios. A Dios no lo mueve tu dinero. Así que si tú viniste hoy pensando que ibas a dar 1 millón y que Dios te iba a sanar, recógete. Chao. No me interesa tu dinero. Amén. Me interesa que vayas a la cruz y que el sacrificio de Cristo, que la sangre de Cristo sea sobre ti, y entonces podrás experimentar esa sanidad sobre tu vida. Él anuló toda esta decreto. Y el verso 15, ¿qué dice? No solamente la anuló y la llevó a la cruz, sino que dice y despojó. ¿Qué es despojar? ¿Sí o no? Lo despojé de las gafas, quedó ciego, recibe la vista. Y lo despojó, dice. ¿A quién despojó? A los principados, a las autoridades, y los exhibió. No solo los despojó, no solo arrebató las llaves de la muerte, porque cuando el garabato venía sobre ti y decía yo tengo las llaves, dice Jesús, no, ahora las tengo yo, míralas, no lo puedes tocar, ahora yo soy el dueño de la vida. Por eso dice la palabra, no tengas temor al que roba, tenle temor al que puede quitar la vida. Y dice que los despojó y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Yo me imagino ese momento cuando Jesús está siendo crucificado. Le están sacando toda su sangre y Satanás está haciendo fiesta. Se prendió el carnaval allá abajo y está, mejor dicho, el torito por acá y la muerte por aquí brincando y el monocuco por acá y está la marimonda por acá gritando, ya lo vencimos, ya lo vencimos. Y dice que Jesús descendió, y cuando Él descendió, la nariz de la marimonda se le bajó y dijo, este vino a quitarnos lo que el hombre nos había entregado. Y se le presentó a Satanás y le dijo, papá, se te acabó tu fiesta, dame esas llaves, porque ahora yo soy el dueño de todas las cosas. Aleluya, santo. Por eso Satanás no tiene poder sobre mí, el pecado no tiene poder sobre mí, porque Cristo lo venció en la cruz. ¿Puedes entender eso? No hay enfermedad que no haya sido clavada en la cruz. Ahí está todo. Quedó con los crespos hechos. Por su sangre todos mis pecados han sido perdonados. Toda culpabilidad, la sangre de Cristo la quita. La sangre de Cristo Jesús quita toda culpabilidad. Así que ya no tienes por qué andar cargando culpas de pecados pasados. Hay gente que hoy en día está en la iglesia y todavía se vive culpando. Ay, yo tengo la culpa. Ay, si yo hubiese hecho, si yo hubiese hecho. No hiciste nada.
Pero Dios puede hacer que las cosas ocurran nuevamente y te está dando hoy una nueva oportunidad para que lo vuelvas y lo puedas hacer de la manera correcta. Amén. Colosenses 1:14 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Hebreos capítulo 10 del verso 14 al 16 dice: porque con una sola ofrenda. Anteriormente, todos los días había que llevar una ofrenda. Todos los días era un sacrificio. Todos los días era un sacrificio. Era una mortandad diaria en el altar, en el lugar de reunión, para poder cubrir los pecados. Pero dice la palabra en Hebreos 10, verso 14: porque con una sola ofrenda. Ponme ese versículo ahí. ¿Cuántos han sido santificados acá? ¿Cuántos santos hay aquí? ¿A cuántos santos le estoy hablando hoy? Dice: con una sola ofrenda hizo perfectos. Mira el que está a su lado. Ese que está a su lado es perfecto. Viste, mi amor, soy perfecto. Nadie mirando al de al lado, pura casualidad. Sí, ese hombre que tú ves ahí, que es necio, engreído. Se acordaron. Ese hombre ha sido lavado por la sangre de Cristo. Por lo tanto dice que con la sangre de Cristo, Él es ¿qué? Perfecto. Porque la perfección no tiene que ver con las obras que tú hagas. ¿Me estás entendiendo? La perfección no tiene que ver con las obras, porque si fuese por las obras, aquí hay mal educados, aquí hay mal hablados, aquí hay mal caminados, aquí hay mal de todo. ¿Sí o no? Pero dice que por su sangre Él hizo perfecto para siempre a los santificados. Quiere decir que la sangre de Cristo pagó el precio y te acogió y te rescató y te santificó, te apartó. Y cuando Dios te ve, ya no ve un montón de pecados. Cuando Dios te ve, ve a Jesús en ti y dice: tú eres perfecto, porque mi hijo es perfecto. Así que, mujer, comienza a verlo con los ojos de Dios. Hombre que estás aquí, ve a tu mujer con los ojos de Dios. Pastores que nada. Es que cantaletera, ella es perfecta. El único hombre que dijo amén. Entonces dice la palabra que una vez para siempre, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Hebreos 10:18 dice: pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Otro punto: la sangre de Cristo nos purifica, nos limpia, constantemente nos está limpiando. La sangre de Cristo. Es a lo que le llamamos proceso. Estoy en el proceso, pastor, ¿verdad? Estoy en el proceso. El Señor está purificando, está limpiando tu vida. Así que no critiques a tu hermano porque echó una mentirita. Lo importante es que se arrepienta, porque la Biblia dice que ya nosotros no practicamos el pecado, aunque fallamos algunas veces. Otro punto: la sangre de Cristo nos justifica. Otro punto: la sangre de Cristo trae sanidad. ¿Cuántos dicen amén? Primera de Pedro 2:24 dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Isaías 53:4 dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades. ¿Cuántos han
venido enfermos hoy? ¿O tienen algún familiar que está enfermo? Levánteme la mano. Hoy voy a orar por ustedes, aplicando la sangre de Cristo, aplicando esta palabra. Yo la creo, yo no sé si usted, pero si voy a orar por usted es porque yo creo esta palabra, de que por su llaga ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Verso 5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y por último, la sangre de Cristo nos introduce a un nuevo pacto. Antes había un pacto que era por la ley, que nadie podía cumplir. Jesús no lo abolió, Jesús lo cumplió por nosotros. Y cuando Él tiene la cena y va a hacer la última cena, gran cena, Él toma el vino y Él dijo, esta es mi sangre, este es mi pacto que es dado por medio de mi sangre. Mateo 26, 28 dice, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Solo la sangre de Cristo te introduce al nuevo pacto. No es el dinero, no es lo que hagas ni dejes de hacer, no es por obras. Las obras nada tienen que ver con la salvación. Las limosnas, las ofrendas, los diezmos, como le quiera llamar, nada tiene que ver con la salvación. Somos salvos por gracia. Somos salvos por gracia. Somos salvos por gracia. No consiste en cuántas veces entres y salgas de la iglesia. Somos salvos por gracia.